Buenas tardes, mi nombre es Andrea Chinchilla y voy a dar a continuación a las preguntas con relación al trabajo colaborativo en selección a los números impares, en este caso el número 5 y 7. Voy a permitirme compartir la pantalla para dar inicio a esta explicación. Entonces, nuestro punto número 5 nos pide una explicación de qué consiste la desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva es el proceso mediante el cual el núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de la radiación hasta alcanzar un estado más estable. Tenemos los tipos de desintegración compuestos por alfa, que es la emisión de partículas compuestas por dos protones y dos neutrones. También tenemos a beta, que es la emisión de electrones o protones desde el núcleo. Tenemos la captura electrónica, que es el núcleo, capturando un electrón interno del átomo. La conversión interna es el núcleo que transfiere la energía a electrones que son expulsados. Y por último, la emisión gamma, que es la liberación de energías en forma de radiación electromagnética. La pregunta 5.1 nos pide un store byte de desintegración de alfa, beta, captura electrónica, una conversión interna y una emisión de rayos gamma. La primera imagen nos demuestra que un núcleo inestable emite una partícula alfa, generando así dos protones más dos neutrones y permite la transformación en otro elemento con una menor masa. La segunda imagen nos da referencia a que un neutrón se transforma en un protón y se libera una partícula beta llamada electrón. La tercera imagen es el núcleo que captura en este caso el electrón interno, convirtiéndolo en un protón. El paso a seguir en este caso es la energía del núcleo, que se transfiere a un electrón que es expulsado en este caso por el núcleo. Y para finalizar el store byte nos indica que el núcleo libera energía en forma de rayos gamma sin cambiar en lo absoluto el número de protones o neutrones. La pregunta 5.2 nos pide la identificación de los tipos de radiación y la energía que emite un tubo de rayos X en un diagnóstico por fuente de flúor -18, fuente radioactiva de yodo -131 y un tecnesio de 99. Entonces, para entender estas identificaciones es muy importante saber también cómo funcionan las fuentes. Es clave distinguir entre lo que es la radiación generada por una máquina y la que proviene de la desintegración de un átomo. Entonces, a continuación se explican estos pequeños detalles que son muy fundamentales en nuestro proceso de aprendizaje como tecnólogos. Se dice que un tubo de rayos X es una generación artificial. ¿Por qué? Porque los isótopos del tubo no es radioactivo por sí mismo, solo emite la radiación cuando se aplica la electricidad. Su origen se acelera en electrones a gran velocidad contra un blanco de tungsteno. Su mecanismo se produce con radiación de frenado, que es el Pestralum, que crea un espectro continuo de energías y radiación características para así generar un pico de energía específico del material del ánodo. Su uso, al ser una fuente externa, atraviesa el cuerpo para así emitir una imagen en un detector como lo es la radiografía o la tomografía. Y aquí es donde damos inicio a los radiolúcidos, que esta es una emisión espontánea. Esto nos indica átomos inestables que buscan una estabilidad liberando la energía. Entonces,
estos radiolúcidos son muy importantes en medicina nuclear, ya que esto es lo que se introduce dentro del paciente. Como lo podemos ver, está constituido por el flúor -18. Es un emisor de positrones. El positrón viaja apenas unos milímetros antes de chocar con el electrón, convirtiendo su masa en una energía muy pura, lo que permite así una aniquilación. Esta base del PET permite la localización de tumores con alta precisión metabólica. El tecnecio 99M es el caballito de batalla. Esto se refiere y se prefiere porque emite un gamma muy puro, lo que significa que no deja partículas cargadas, como lo hace beta, que dañe el tejido innecesariamente. Pero sus fotones de 140 keV tienen la energía justa para salir del cuerpo y ser detectadas por una gamma cámara. Para finalizar este proceso de radiolúcidos tenemos el yodo -131, que tiene una naturaleza dual. Su emisión beta es una partícula con masa que permite recorrer distancias muy cortas, lo que hace ideal para quemar, destruir células tiroideas cancerosas. Su emisión gamma es la que permite al médico ver dónde se depositó, en este caso, el yodo sobre el cuerpo del paciente. La pregunta número 7 nos pide que si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radioactivos de un isótopo X cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, nos pide averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 130 minutos. Entonces nuestros datos están constituidos por NO, que son núcleos iniciales, en este caso serían 100.000 núcleos. También tenemos en este material un ritmo de desintegración que es la igualdad de 110 minutos y tenemos el tiempo transcurrido, que en este caso son 380 minutos. Entonces, nuestro cálculo de núcleos restantes, que son N, nos permitimos usar la fórmula simplificada por números de periodos. Aquí tenemos la fórmula a continuación, que está constituida por N, que son los núcleos, está constituido por T, que es el tiempo, en este caso son 380. Tenemos la desintegración, que en este caso son los 110 minutos, para el cual nos da un total de 3.45.45 periodos. Entonces, aquí aplicamos la fórmula de decaimiento. Esta fórmula aquí nos permite dar el resultado, donde se significa que la muestra en este caso se redujo a la mitad, o sea, casi 3 veces y media. Entonces, al aplicar la fórmula de decaimiento, que es N igual NO 2 elevada a N, dice que al final queda el aproximado de 9.120 núcleos restantes. Entonces, este sería nuestro equivalente a los núcleos de desintegración. Entonces, ya al tener este restante, tenemos el cálculo de números de desintegración, que es delta núcleos. Los núcleos desintegrados son la diferencia entre lo que había al principio y lo que queda. Entonces, en resumen, se dice que después de 380 minutos, la gran mayoría de las muestras, que fueron 90.880 núcleos, ya se han desintegrado en este caso, dejando solo una pequeña fracción del original. Entonces, en resumen, aquí tenemos el resultado de lo que estaba explicando.
La respuesta, al cabo de 380 minutos se habrán desintegrado aproximadamente 99.880 núcleos, quedando así solo el 9.12% de la muestra original. Y en este caso, como datico curioso, el isótopo X con un periodo de 110 minutos coincide exactamente con el flúor -10 usado en tomografía. Entonces, espero y sea de su agrado esta evidencia con relación a nuestro trabajo colaborativo. Bueno, mi nombre es Vadis Emilio Marzal Montero. Me tocó exponer el punto 3 del trabajo que habla de la interacción de la radiación con la materia. La interacción de la radiación con la materia ocurre cuando la radiación atraviesa un material o cuerpo humano y transfiere energía a los átomos o electrones. Este puede provocar que los electrones se liberen, que la radiación cambie de dirección o que desaparezcan completamente. Existen tres tipos de interacción. Son efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares. Efecto fotoeléctrico ocurre cuando un fotón de rayos X choca con un electrón de la capa interna del átomo y le entrega toda su energía. El fotón desaparece completamente, el electrón es expulsado del átomo. Se presenta más en materiales con número de átomos altos. Es el fenómeno que hace que los huesos se vean blancos en la radiografía porque absorben más rayos X. Efecto Compton. Sucede cuando un fotón choca con el electrón de la capa externa del átomo. El fotón pierde parte de su energía, cambia de dirección, se dispersa. El electrón también es expulsado. Produce radiación dispersa que puede disminuir la calidad de la imagen radiográfica. Aumenta la exposición también del personal de la salud. Producción de pares ocurre cuando la radiación tiene energías muy altas, el fotón desaparece, se crean dos partículas nuevas que son un electrón y un positrón. Este fenómeno ocurre principalmente en rayos gamma de alta energía o aceleradores de partículas.